Muy buenos días, niños de cuarto año. Espero se encuentren todos muy bien. Un gusto de verlos. Les cuento, hoy día estamos comenzando con la clase que corresponde al lenguaje, el día lunes 15 de junio. La clase de hoy va a ser un poco distinta. No vamos a trabajar tanto, vamos a trabajar en base al libro, pero no vamos a trabajar tanto así, sino que vamos a trabajar el proceso de escritura, donde vamos a planificar y crear y finalmente elaborar una infografía de autor. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con algún autor. Les voy a dejar al libre albedrío cuál autor ustedes seleccionen, uno que sea su favorito. Pero por supuesto les voy a dar también algunas herramientas a quienes no tengan. ¿Ya? En este caso yo trabajé con mi autor favorito, que se llama Pepe Pelayo. ¿Ya? José Pepe Pelayo. Él ha escrito mucha literatura infantil que es bastante entretenida. ¿Ya? Ustedes son más chiquititos, no sé si habrán leído alguno de los textos del... Generalmente se leen entre cuarto y quinto básico la mayoría de sus textos. Cuarto, quinto y sexto. ¿Ok? Bueno, como les digo, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos acá nuestro libro de lenguaje y estamos en la página 38. Entonces, aquí en la página 38 del libro nos dicen ¿qué es lo que haré en esta clase? Entonces, en esta clase yo crearé una infografía sobre autor o autora. Puede ser femenino también. ¿Cómo lo haré? Buscando y organizando información. ¿Para qué lo haré? ¿Para qué me va a servir? Para compartir mis intereses de lectura, ¿ya? Y a la vez aprendemos de los autores, de su vida y por supuesto de sus creaciones y sus obras. A ver si nos interesa alguna de sus obras y podemos leer alguno de sus textos. Que a propósito yo todavía no termino de leer el mío, me falta poquito. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de comenzar, como les digo, vamos a hacer una infografía. No sé si ustedes recordarán qué es una infografía. Pero yo les voy a mostrar que en las clases anteriores vimos una infografía que era de Oscar Wilde. Y esta estaba con la página 16 del texto. Aquí, si se fijan, aquí está la infografía de este autor que se llama Oscar Wilde. Como pueden ver, la infografía generalmente está basada en una imagen grande e información, en este caso, del autor, que es Oscar Wilde. ¿Ya? Tiene pequeñas cápsulas, como se dan cuenta, pequeñas cápsulas con información que es bastante importante y la más esencial de respecto a su característica, a su personalidad, a su vida o a sus obras. Ustedes van a seleccionar ahí cuál es la temática más importante según ustedes, ¿ya? Entonces vamos a volver a nuestra página donde estábamos, que es la página aquí, 38. Pero antes vamos a ver un video acerca de una infografía para que podamos insertarnos y estar claros de qué es lo que la profesora quiere que haga, ¿cierto? Vamos a ver un video que nos va a explicar un poco qué es una infografía. ¿Ya? Porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es una infografía. En verdad, la infografía hoy se comenzó a utilizar muchísimo, pero antiguamente no se utilizaba mucho. Entonces, tal vez los papás no la conozcan, pero hoy día se ocupa mucho. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una representación visual donde imágenes, símbolos y gráficos explican de manera sencilla la información, haciendo más fácil y efectiva su transmisión. Las infografías son muy útiles y esenciales para representar la información que a veces con un texto solamente no se puede entender. Brindan la facilidad que al verlas y detallarlas se puede entender la información, por más complicada que sea, haciendo que sea fácil de asimilar y recordar. Además, contiene diferentes elementos que permiten otorgar mayor variedad y agilidad, ya sean combinados con textos e imágenes para la comprensión de lo que se está informando. Existen numerosas herramientas, aplicaciones y páginas web para diseñar infografías. Lo único que debes hacer es dejar volar tu imaginación y así presentar la información que desees de una manera más sencilla. Eso era. Muy simple, se basa en una imagen central y lo demás es información con respecto al tema que queremos tratar. En este caso vamos a seleccionar un autor y tenemos que seleccionar información, una imagen principal, ya sea puede ser de una obra de este autor o del mismo autor,
y vamos a ir completando la información, ¿ya? Pero antes, en la página 38 nos muestran una infografía y como que nos mencionan sus partes también. Dice, vamos a ampliar un poquito. Ahí sí. Escribe una infografía. Antes de escribir, observa un ejemplo de infografía sobre un autor. Vemos que tiene un título, ¿cierto? Vida y obras de Roald Dahl, ¿ya? O puede ser solamente Roald Dahl, ¿ya? Podría ser solo el título. Roald Dahl, recuerden que es el autor que escribió el texto que leímos, Matilda. ¿Ya? El título que menciona el nombre del autor, ¿ya? Tenemos tamaños de letra y recursos gráficos para destacar la información, o sea, hay distintos tipos, colores y tamaños de letras, ¿ya? Tenemos breves textos informativos, o sea, aquí nos dicen cuándo nació él, en qué lugar, en qué fecha. Luego nos dicen qué hizo de su vida, que trabajó en una compañía petrolera en África cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, dio comienzo a su etapa de piloto de combate y tras un accidente como piloto se decidió a la creación literaria, o sea, ahí se transformó en escritor. Luego aquí nos muestran, miren, una línea de tiempo de sus obras. Dice, breves textos informativos sobre la vida del autor. ¿Ve? Entre sus obras más importantes se cuentan. En 1964 hizo Charlie y la fábrica de chocolate. En 1970 escribió El super zorro. En 1982 El gran gigante bonachón. No sé si ustedes han leído El gran gigante bonachón, es una historia bien buena. De hecho hay una película del gran gigante bonachón. Quien tenga la posibilidad de buscarla, véala, es muy linda. 1983 Las brujas. Y en 1988 Matilda, ¿ya? Y de aquí nos dicen que estas imágenes están relacionadas, ¿ya? Y aquí aparece su imagen, ¿ve? De aquí no hubo ahí una foto, lo dibujaron, ¿se dan cuenta? Entonces no es necesario que nosotros recortemos, imprimamos, podemos dibujarlo. Es más, a mi autor yo también lo dibujé. No me quedó perfecto, por supuesto, pero se asemeja un poco a la fotografía que observé para poder dibujarlo. Ahora, pueden calcarlo si es del libro, lo pueden calcar también. Por supuesto van a tener toda la libertad para poder dibujar o hacer su trabajo, elaborarlo tranquilamente. Bueno, en este caso van a trabajar con la ayuda de algún adulto. Cualquier adulto que esté en casa que les pueda ayudar, por supuesto, pueden guiarlo. ¿Ya? No tengo ningún problema con eso. Ahora vamos a trabajar, yo hice un PowerPoint con el paso a paso de todo este trabajo, así que vamos a saltar en las siguientes páginas del libro, está toda esta información, ¿ya? Si se fijan, esto es de la página ya 39. Vamos a ver el PowerPoint paso a paso, cómo hicimos el trabajo, ¿les parece? Para que vamos quedando más clarito. Ya, entonces este PowerPoint se llama Creando una infografía y está hecho para ustedes, cuarto año básico. La primera parte es escoger a tu autor favorito. Y esto van a tener que completarlo en el libro, como les dije en la página 39. Dice, para escribir tu infografía sigue estos pasos. Primero, planificar, ¿cierto? Entonces dice, selecciona al autor o autora sobre quién escribirás, elige y pinta. Entonces, el autor que van a escoger será tu autor favorito o un escritor del que te gustaría saber más, ¿ya? Puede ser cualquier escritor, chiquillos, escritor o escritora. No tengo problemas. Ustedes está abierto. Si en una enciclopedia de su casa tienen a una escritora que a sus papás les guste y ustedes le quieren dar el gusto a sus papás, no tengo ningún problema, chicos. Cualquier autor o autora, pero seleccionan aquí. Si es tu escritor favorito o un escritor del que te gustaría saber más, tienen que pintar el recuadro que corresponda. Luego dice, anota el nombre del escritor o escritora. A continuación, este será el tema de tu infografía, o sea, aquí irá el nombre. En este caso, yo seleccioné a Pepe Pelayo, entonces aquí debería decir Pepe Pelayo, ¿cierto? Luego tenemos que buscar la información, o sea, reseñas e información de autores trabajados en la clase. Ya tenemos que buscar la información. A ver, el que tenga internet puede buscar en Wikipedia, que tenga una enciclopedia puede buscar en la enciclopedia, ¿ya? Pero igual yo no los voy a dejar solitos, por lo tanto, en el libro, en estas páginas, miren, Oscar Wilde, el hombre que contaba historias, en la página 16. Ahí hay información en su libro, ¿ya? En su libro, entonces, en la página 16 les voy a ir mostrando para que vean que la profe no miente, ¿ya? Entonces, en la página me pasé. En la página 16, ¿ven? Acá tenemos a Oscar Wilde.
Ya, aquí está la información de Oscar Wilde. Pueden sacar la información de acá y crear una infografía. Incluso pueden copiar esa imagen. Y por supuesto la infografía debería quedar distinta, no tienen que ser igual, ¿ya? Pero ustedes pueden darle a otro formato. Tenemos la biografía de Alicia Morel, que es la autora de... Acuérdense que Oscar Wilde escribió El hombre que contaba historias, que leímos al principio. Luego tenemos a Alicia Morel, que escribió El cururo incomprendido, y está en la página 19. ¿Ya? Entonces tenemos acá en la página 19 a la autora Alicia Morel. Aquí está, ¿ven? Entonces aquí hay una reseña y esta reseña es suficiente información, ¿ya? Ustedes igual pueden conseguir más información, ¿ya? Pero aquí tenemos imagen que podemos copiar, dibujar, ¿ya? Y tenemos información de ella, por lo menos la información principal. Y ya tenemos una obra que es El cururo incomprendido. Posteriormente tenemos a Roald Dahl, que es la misma que estamos trabajando ahora en la página 38. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este es el material con el que pueden contar. ¿Ya? Aquí está, que es este mismo que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque este es el material con el que pueden contar las personas que no tengan internet. Entonces, quien no tenga internet puede sacar la información de aquí mismo y en base a esto crear su infografía. ¿Ya? Entonces aquí no debería haber excusas de que no tenga materiales, ¿cierto? Y con respecto a los materiales, hojas, lápices, lo que sea, los materiales que ustedes tengan, ¿ya? No les voy a pedir lapicrafito, ni plumones, ni nada. No, lo que ustedes tengan a mano pueden utilizar. Si tienen témpera, pueden pintar con témpera. Si tienen cartulina, pueden usar cartulina. Si tienen una hoja de cuaderno, con una hoja de cuaderno no es necesaria la hoja de blog, chicos, ¿ya? Así es que vamos a seguir. Una vez que hemos seleccionado a nuestro autor, ¿cierto? En este caso yo les dije que yo seleccioné a Pepe Pelayo, ¿cierto? Y yo lo busqué aquí en internet. Y aquí aparecía su información, pues ve, ahí aparece su vida, dónde nació, y esa es su fotografía. Y esa fotografía es la que yo dibujé. Si se fijan, ahí está. Lo dibujé, se parece, ¿no? Se parece. No mucho parece. Pero bueno, hice mi intento, ¿se dan cuenta? Yo no lo imprimí, sino que lo dibujé. Ya. Para que vean que se puede. ¿Bien? Luego tenemos que definir quiénes son los destinatarios. Ahora les cuento, hay algo que no les he contado. Una vez que hayamos creado nuestra infografía, me la van a enviar, yo la voy a revisar, corregir. Y una vez que esté terminada, vamos a publicarla en el Facebook de nuestra escuela. ¿Ya? Gracias a la ayuda del tío Mati, por supuesto. ¿Ya? Entonces, van a ser famosos. Por lo tanto, tenemos que definir el propósito de nuestra infografía. ¿Qué queremos lograr con nuestra infografía? Primero, queremos presentar datos de su infancia y madurez y vejez. Queremos de este autor dar a conocer sus obras más conocidas. Puede ser cualquiera de los tres temas, no necesariamente los tres, ¿ya? Podemos mostrar algunos de sus personajes más famosos, ¿ya? En este caso yo escogí más que nada dar a conocer sus obras más conocidas y presentar datos de su vida, ¿ya? Eso es como lo que yo escogí para mi infografía. Los destinatarios serán estudiantes de tu escuela de distintos cursos. ¿Por qué? Y también adultos, porque acuérdense que lo vamos a publicar en el Facebook de nuestra escuela. Luego vamos a reunir la información, ¿cierto? Y aquí viene este cuadro, porque en este cuadro se supone que ustedes van a ir escribiendo lo que van a ir buscando, ¿ya? Por ejemplo, yo de Wikipedia lo que hice, lo escribí a mano primero, como las cápsulas, la información que iba a utilizar, la escribí a mano y la copié. Como yo no tengo el libro, pero en ustedes que tienen el libro pueden escribir aquí la información, ¿ya? Acá dice, igual, busca en la biblioteca en internet más información para completar tus apuntes. Pero, por supuesto, ustedes, si no tienen acceso, yo les estoy dando la alternativa de que en el libro saquen la información que hay, ¿cierto? Luego, tenemos que pensar qué imágenes utilizaremos, ¿cierto? Entonces tenemos que seleccionar las imágenes que usaremos y vamos a hacer un boceto. Un boceto es como un borrador de la infografía primero, ¿cierto? Haz un boceto en una hoja indicando dónde pondrás los textos, las imágenes y qué tamaños, colores y tipos de letra usarás.
puedes revisar tus apuntes y rehacer el boceto las veces que quieras. Entonces es como que yo pesco los pedacitos, los voy juntando y voy como dándole forma, los voy moviendo sin pegar los primeros, para ir probando de qué forma se ve mejor, más bonito, más llamativo. Ya, esta es mi primera parte, ya yo hice el mío, les cuento, yo escogí a Pepe Pelayo porque Pepe Pelayo tomé un curso con él, ya, entonces como tomé un curso con Pepe Pelayo, yo conocí al autor, conversé con él, es muy agradable, y tengo un libro de su autoría, que está firmado por él, por supuesto, tiene su autógrafo. Entonces, como una persona súper simpática y sus libros de infantiles son bastante entretenidos, ya, a mí me gusta mucho Cuentos de Hada y Chupacabras de Pirque, ¿ya? Que son como uno de los más famosos, ¿ya? Entonces, a lo mejor ustedes leyeron Lucía Moñitos, Corazón de Melón, porque es para niños más chicos. Entonces, busqué en el Facebook de mi Facebook, porque en mi Facebook yo tengo una fotografía de él, con él, ¿ya? Que sacamos en nuestra escuela donde hicimos el curso. Y ahí está la fotografía, si se fijan, ¿ya? En este caso imprimí la fotografía, ahí está el autor, y ellos son mis compañeros del otro colegio, ¿ya? Entonces, recorté la fotografía porque va a ser la imagen principal de mi infografía, porque yo lo conocí, entonces no cualquiera puede conocer a su autor favorito, así que debo decir que soy muy privilegiada. ¿Ya? Entonces después dije, no, mi letra en verdad va a quedar muy fea para que sea llamativa, y como dijimos ahí que tiene que tener distintos colores, tipos, dije, genial, voy a recortar. Entonces busqué un periódico, un diario viejo, y empecé a buscar las letras primero para armar el nombre de él. Entonces el título tenía que tener un título, y el título del mío en este caso era el nombre del autor, que es Pepe Pelayo. Entonces busqué las letras y fui recortando paso a paso, ya, hasta que logré armar su nombre. Y si se fijan, esta es la información que yo saqué de Wikipedia y la escribí a mano. Entonces tengo que se llama José Pepe Pelayo Pérez, que nació en Matanzas, Cuba en 1952, que vive en Chile desde 1991, donde se nacionalizó, o sea, él ahora es chileno, que es escritor, humorista, guionista, comediante, cuentacuentos, fotomontajista, especialista en teoría y práctica del humor, e ingeniero civil de profesión, y que ha escrito libros de, y aquí teoría de práctica del humor no había terminado todavía, aquí terminé, ¿ven? Teoría y práctica del humor, ha escrito literatura infantil, literatura para jóvenes y adultos, y además antologías. Las antologías, para quien no lo sabe, es una recopilación de distintos tipos de textos. Puede ser una antología de cuentos, de fábulas, de poemas, ¿ya? De odas. Y acá busqué en internet las portadas de los libros que él ha creado, ¿ya? Porque tenía que tener una imagen para poder dibujar, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí yo observaba la portada y la iba dibujando. Y aquí las dibujé, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Estas las dibujé yo. No son muy lindas, pero bueno, hice lo que más pude, hice mi mejor esfuerzo. Entonces aquí tenemos Lucía Moñitos, Corazón de Melón, Cuentos de Hada, es otro libro que me gusta mucho, El Chupacabras de Pirque, Pepe Pelayo, y Pepito, Chistes para Niños. En este Cuentos de Hada a mí me gustó mucho porque yo siempre que leí el título imaginaba que trataba de una hada madrina. Pero no, en verdad no trata de una hada madrina, sino que se trata de Adalberto, se llama el niño el protagonista, se llama Adalberto y le dicen Hada. Entonces Cuentos de Hada son historias que le pasan a Adalberto en este caso. Y esta es el Chupacabras de Pirque. No sé si lo han leído, no creo que lo haya leído, pero son historias de Chile que tienen que ver son como de terror y de suspenso y misterio. Bastante entretenida. ¿Ya? Y aquí es el proceso en que fui dibujando, ¿cierto? Luego dice, preocuparse de la escritura, ¿cierto? Como es un texto donde vamos a escribir igual información y además de eso vamos a publicarlo en el Facebook, tiene que tener buena ortografía. Entonces, como tiene que tener buena ortografía, tiene que estar bien escrito, tenemos que preocuparnos entonces de respetar sobre todo las mayúsculas, el uso de las mayúsculas y la concordancia en género y número en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Y dice, para describir a los personajes, cuida la concordancia del género y número. Por ejemplo, si hablamos de la profesora, no podemos poner la profesor, ¿cierto? La profesora es cariñosa. Todo el tiempo estamos hablando de la. Si se fijan, ahí está con rojo. El artículo la termina profesora y cariñosa. Entonces, si dijera la profesor cariñoso, estaría bien.
¿no es cierto? Estaríamos hablando como Tarzán. Mi ser Tarzán, ¿cierto? Entonces, para que nos expresemos bien, debe haber concordancia. O sea, si estamos hablando en femenino, debemos hablar en femenino en toda la frase, ¿cierto? Al contar la historia, cuida la concordancia verbal. Por ejemplo, Matilda aprendió a leer, ¿ya? El verbo está en tercera persona para hablar del personaje. Leí esta novela. Verbo en primera persona. Entonces aquí hablamos de leer, que es el mismo verbo, leer, ¿ya? Que Matilda aprendió a leer. En este caso está en tercera persona. Y leí, habla en primera persona, o sea, hablo de yo. Leer, ella aprendió a leer. Leí, yo, o sea, estamos hablando de mí, que yo aprendí a leer. Incorpora conectores para relacionar las ideas. Por ejemplo, después, más tarde, antes, luego, para continuar, ¿ya? En el caso del mío, por ejemplo, dijeron recién que nació en Matanzas, Cuba, ¿ya? Y que después vive en Chile, ¿ya? Se nacionalizó. En ese caso pude haber utilizado un más tarde, ¿ya? Pero como es poquita la información que vamos a utilizar, tampoco necesitamos tantos conectores, ¿cierto? Pero aquí nos dan varios ejemplos, como el después, el más tarde, el antes, luego, para contar las acciones en orden, ¿cierto? Además, para agregar una información nueva. Entonces tenemos que utilizar la palabra además para agregar una información nueva que nos sirva para complementar esto, ¿cierto? Vamos a ver este pequeño video donde nos explican también acerca de la concordancia gramatical. Hoy vamos a conocer el género y el número de los sustantivos. Ya sabemos que los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos, etcétera, etcétera. Y que como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Pero aún no sabemos qué es el género y el número de los sustantivos. En cuanto al género, un sustantivo puede ser de género masculino o femenino. Si el sustantivo lleva delante el artículo el o los, es masculino, pero si lleva el artículo la o las, es de género femenino. Aunque la mayoría de los sustantivos tienen una sola forma de género, como el invierno. No podemos decir la invierno. O la tostada. Nunca decimos el tostada. ¿Está claro, no? Los sustantivos en femenino los podemos formar de distintas maneras. Vamos a ver varias formas. Una forma es cambiando la O final del masculino por una A, como por ejemplo, perro y perra. Otra forma es utilizando unas terminaciones especiales, como ina, isa o esa. Gallo, gallina. Poeta, poetisa. Príncipe, princesa. Otra forma de cambiar un sustantivo de masculino a femenino es empleando un sustantivo distinto, como caballo y yegua, que es la hembra del caballo. Hay dos casos especiales para pasar un sustantivo de masculino a femenino. Uno es cuando el sustantivo tiene una forma común para el masculino y el femenino, como es el cantante o la cantante, o el estudiante o la estudiante. El otro caso especial se da en los sustantivos epicenos. Es una palabra un poco rara que tenemos que recordar. Los sustantivos epicenos utilizan el mismo género para referirse a un ser vivo, macho o hembra. Por ejemplo, la jirafa macho o la jirafa hembra.
Nunca decimos el jirafo o los jirafos, ¿no? Ya hemos conocido el género de los sustantivos. Ahora nos toca el número. Un sustantivo puede referirse a un solo ser u objeto o a varios. Si solo se refiere a uno, es un sustantivo singular. Si se refiere a varios, es un sustantivo plural. Niño es un sustantivo singular y niños es un sustantivo plural. El plural de un sustantivo se puede formar de distintas maneras, añadiendo una S al final. Casa, casas. Añadiendo la terminación es. Árbol, árboles. Si la palabra acaba en Z, la sustituimos por la terminación ces. Pez, peces. Avestruz, avestruces. Bueno, ya hemos conocido el género y el número de los sustantivos. Bien, excelente. Ahora que hemos visto el video donde nos aclaran un poco más, ya tenemos todo, la imagen, la información, el autor, y vamos a revisar el boceto, ¿ya? Entonces, como les dije, el boceto todavía no están pegadas las imágenes o la información. Entonces, yo hice como nubes la información para poder moverlas, recortadas, para poder moverlas y dándole forma de manera que me quedara a mí más llamativo, que a mí me gusta, en verdad. ¿Ya? Entonces, en el boceto tenemos que ir corrigiendo y podemos utilizar esta tabla. Se destaca el nombre del autor, o sea, la letra es llamativa, es grande, ¿se entiende? Se usan tipografía y colores para resaltar la idea, o sea, se ocupan distintos tipos de letra, distintos colores para resaltar las ideas, la información. Se incluye imágenes atractivas, si no, se utilizan flechas y otras formas de relacionar ideas, sí o no. Y con esto vamos a poder guiar. Si tenemos todo esto en sí, es que estamos ok. Y ya podemos armarlo. Ya, en este caso estos son los textos que escribí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y ¿por qué los separé? Porque tuve que revisar la concordancia, ¿cierto? Y si están escritos con mayúsculas, si son nombres sustantivos propios, sustantivos comunes, ¿ya? Si están escritos con mayúsculas, si están los puntos, si están las tildes que deberían tener, ¿ya? Entonces fui revisando paso a paso, ¿ya? Y estas son las portadas de los libros que dibujé, ¿ya? Entonces también tuve que revisar si estaba bien escrito, porque tiene que estar bien escrito, porque recuerden que lo vamos a publicar. Entonces, una vez que hemos armado nuestra infografía, que tenemos listo ya nuestro borrador, nuestro bosquejo, vamos a revisar los textos que lleva la infografía, ya que es lo que yo hice acá. Entonces aquí yo revisé, pero esto lo revisé con esta rúbrica, con esta pauta. Entonces dice, revisa y corrige los textos de la infografía con la siguiente tabla. En los textos de la infografía, sí o no, se presentan las ideas claramente, sí o no, o sea, se entiende. Se incorporan conectores, hay conectores, está el además, el entonces. Se respeta la concordancia género y número, o sea, si hablamos de femenino, masculino, ¿ya? Se respeta la concordancia verbal, ¿ya? En este caso, ustedes van poniendo sí, no, y si estamos en sí, está todo ok. Luego, si hay algún error que tenemos en no, lo corregimos en los textos e imágenes y luego armamos nuestra infografía. No es una cartulina, chicos, si tienen una hoja de cuaderno, en lo que tengan lo arman, ¿cierto? Ya le dan la forma. Y como les dije aquí, ven, aquí yo estaba en el pleno proceso. Como les dije, escribí la información en las nubecitas y eso es lo que fui revisando con la pauta. Esa es la fotografía principal, ¿se dan cuenta? Ahí estoy yo, si me ven. ¿Me ven? Ahí estoy. ¿Ya? Entonces, y aquí ya está terminada mi infografía finalizada. ¿Se dan cuenta? Mi autor se llama Pepe Pelayo, esa es su imagen. Nació en Matanzas, Cuba en 1952, el 19 de diciembre y tiene hoy día 67 años. Vive en Chile desde el 1991, donde se nacionalizó, o sea, ahora es chileno. ¿Ya? Y ahí están las flechitas que me indican que esa información es de él. Esta es la fotografía, ahí estoy yo, esta es esos
personas con las que trabajé en mi antigua escuela. Y dice, ha escrito libros de teoría y práctica del humor, literatura infantil, literatura para jóvenes y adultos y antologías. Es escritor, humorista, guionista, comediante, cuentacuentos, fotomontajista, especialista en teoría y práctica del humor e ingeniero civil de profesión, ¿ya? Y aquí hay algunas de sus obras. Tenemos a Lucía Moñitos Corazón de Melón, Pepito, que son chistes para niños, Cuentos de Hada, que es de quien yo les hablaba, de Adalberto, y El Chupacabras de Pirque, que también es de su autoría. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya está finalizada mi infografía. Una vez completada la infografía, ustedes la envían a mi WhatsApp, yo la voy a revisar y corregir, y una vez que esté finalizado ese proceso, la publicaremos en el Facebook de nuestra escuela gracias al tío Matías, ¿ya? Y aquí les puse el Facebook de la escuela para quien no lo tenga, nos agregue y pueda ver su infografía publicada, ¿ya? Y con esto ya es el proceso final. Espero que les haya gustado. Esta es una actividad un poquito diferente. Traté de que fuese lo más entretenida posible. El proceso de escritura es un proceso que se hace paso a paso y que es muy entretenido si logramos hacerlo con tranquilidad y con orden, ¿ya? Entonces, en este caso, la infografía queda en la libertad de ustedes escoger a su autor favorito o al autor de quien quieran conocer un poco más. La infografía nos va a ayudar a todos porque cuando la publiquemos en el Facebook, toda persona que lo lea va a saber un poco más de ese autor que ustedes, con el que ustedes trabajan. Así que nos va a servir a todos para que todos nos culturicemos y conozcamos más acerca de nuestros autores y de sus obras, su vida y lo demás. Y por supuesto de ustedes como autores de estas infografías. Espero que tengan una excelente semana. Les mando un gran abrazo. Un beso enorme y un gusto como siempre volverlos a ver. Espero que nos veamos pronto, el siguiente lunes en nuestra siguiente clase. Espero que les haya gustado esta clase. Vamos a tratar de hacerlas un poco más entretenidas, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao.